Muy buenas a todos y espero que estéis todos en buena salud y felices. Desde que iniciamos esta singladura nueva con el 10º hombre, y ya cuando empezamos con Historia Melilla Gelaya, uno de nuestros objetivos era hacer entrevistas a personajes que han tenido algún tipo de reconocimiento en sus campos de acción y de trabajo, ya sea en lo deportivo, lo académico, lo político, y poder presentarlos y poder traerlos. Algunos son nuestros amigos, otras personas no los conocemos, digamos, personalmente, pero se han prestado a apoyar este proyecto y a todos estamos agradecidos. Hoy tenemos el gran honor de empezar este ciclo de entrevistas con un personaje al cual le tenemos especial cariño. Es alguien al cual podemos llamar amigo y la verdad es que no es algo muy fácil de decir. Me vais a perdonar que no siga utilizando la memoria porque esta es la 4ª grabación y que haga uso de mis notas y pueda leer. Así que me disculpéis que los lea en vez de estar mirando a la cámara directamente. Como decimos, para inaugurar este ciclo de entrevistas, tenemos el gran honor de publicar la entrevista que hemos realizado a don Jesús Morata. Tanto Jadilla, la entrevistadora, como yo, somos hijos de la generación de los 80. Esa generación que vivió e hizo posible la metamorfosis de la sociedad melillense y por ende la Ceutí. Jesús Morata es para nosotros la asignatura pendiente de la historia reciente de Melilla. Para aquellos que vivimos de cerca la lucha del colección musulmana en los 80, Jesús Morata era y sigue siendo una leyenda. Desgraciadamente, para muchos melillenses sigue siendo un auténtico desconocido. Esperamos y de corazón que estos 40 minutos que dura la entrevista sirva para acercar tanto a la persona como al personaje histórico a la nueva generación de melillenses. ¿Quién es Jesús Morata? Jesús Morata nació en Rioja, un precioso pueblo de Almería, muy cerca de Melilla, allá por el año de 1949. Su padre era militar. El pequeño Jesús tuvo la suerte de vivir y conocer varias ciudades andaluzas. Su padre se movía. Yo creo que eso ayudó a forjar la personalidad actual de Jesús. La Andalucía de los años 50 era una Andalucía verdaderamente especial, que cualquier persona con la mínima sensibilidad se vería marcado por ello. Jesús Morata se licenció en Filología Románica en la Universidad de Granada. Posteriormente se doctoró en Filología Hispánica en la Universidad de Málaga. Ingresó en el PSOE andaluz muy joven y como miembro de este partido ejerció diversos y muy importantes cargos de responsabilidad. Aquí quisiera apuntar que el PSOE andaluz poco o nada tiene que ver con el PSOE actual. El PSOE andaluz de los finales de los 70 y principios de los 80 era un partido bien integrado en la sociedad de la que provenía. Era un partido verdaderamente obrero y el campo andaluz estaba lleno de personas maltratadas, obreros del campo, que no tenían quien los defendiese. El PSOE de esa época sí que lo hizo. Siendo miembro del PSOE, decimos, ejerció diversos y muy importantes cargos de responsabilidad y a Melilla llegó tras ser nombrado delegado del Ministerio de Cultura. Posteriormente fue nombrado delegado del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, las casas. Su paso por Melilla dejó una huella profunda. Un hombre honrado, muy honrado. Era algo a lo cual los melillenses no estaban muy acostumbrados. Desde que dejó Melilla hasta mediados de los 90, Jesús Morata fue elegido diputado provincial por Málaga. Desde esta diputación provincial, y lo menciono por eso, hizo posible muchas cosas por Melilla. Al mismo tiempo, también fue consejero de lo que era la Caja de Ronda y posteriormente conocida como Unicaja. Como decimos, desde este puesto hizo posible que Melilla tuviese el primer equipo profesional de baloncesto.
según nos relata Jesús Morata, en esta gestión en la cual la Obra Social de Unicaja dedicó importantes recursos. Para esta gestión tuvo la asistencia en Melilla de el que fue alcalde de Melilla, Ignacio Velázquez, también del que fue primer integrante de ese equipo, Juan Granda, conocido por todos los aficionados al baloncesto en Melilla, y también por el que es todavía editor del periódico Melilla Ahora, Enrique Borges, que también se implicó para hacer posible que eso fuese posible. Pues ese sueño tan anhelado por los melillenses de tener un equipo profesional en las categorías de honor se hizo posible de la mano de Jesús Morata. De igual manera, y aunque parezca algo nimio en el presente, él hizo posible que se transfiriese a Melilla, al Ayuntamiento de Melilla, lo que era la gestión de impuestos que hacía la Diputación Provincial de Málaga. Algo que, te digo, parece nimio, sí que indica la ligazón y el cariño que tiene Jesús Morata hacia la ciudad. Independientemente del cargo que ocupase y donde estuviese, siempre estuvo presente a Melilla y la sigue teniendo presente. Jesús Morata abandonó la política muy pronto porque hay gente todavía la dejó con muchísimos años de actividad, sigue activo en su vida académica, y creo que fue una pérdida para la política, porque la verdad es que, como vemos, no sobran los hombres honrados en política. Pero lo que sí que fue, lo que ha sido una pérdida para la política, creo que ha sido un gran beneficio para el mundo de la educación, de la cultura. Ha sido una ganancia de verdad que la cultura española agradece. Y a lo mejor no se entiende por qué, pero Jesús Morata es de los pocos, digamos, de los últimos, para no decir el último, de los grandes latinistas españoles. Gracias a sus investigaciones, a sus trabajos de campo, pues está recuperando a algunos de esos grandes autores olvidados. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de su obra, pero sus libros, sus publicaciones se cuentan por decenas, se puede tener más de 20, todas son obras de mucho trabajo, muy bien elaboradas, con unas grandes investigaciones, que si no fuese por su labor, se hubiesen perdido. Es uno de los pocos traductores al latín que queda, y creo que incluso la Iglesia española le sigue debiendo mucho y todavía le deberá mucho más, porque sus trabajos de recuperación de textos latinos perdidos en relación con la Iglesia están siendo de un gran ayuda a esta. Si se pierden los archivos de la Iglesia en España, se pierde gran parte de su memoria, y Jesús está haciendo todo lo posible para que eso no ocurra. Hablando de su labor de investigación, yo personalmente, que tengo la suerte de, oír Jadilla, que tenemos la suerte de compartir tertulia con él, de releer los clásicos de su mano, solamente puedo decir que releer los clásicos con la lectura guiada que hace Jesús Morata en sus libros. Son libros llenos de anotaciones en donde se explica todos los sentidos. Los que tienen la oportunidad de seguirnos por Facebook saben que nosotros nos gusta compartir esas postales tan preciosas y tan bellas que Jesús publica. Pero de verdad que leer los clásicos de su mano es como recuperar no solo la prosa y la belleza del texto, sino la profundidad del texto también. Es como entender lo que el autor quiso verdaderamente transmitir. Si van a Amazon podrán encontrar casi mucha de la obra de Jesús Morata, no todo, pero hay muchos de los libros, y yo personalmente estoy encantado, sobre todo con La Farsaria. Así que, ¿sabes? Aquellos que puedan meterse en Amazon y puedan ver algunos de estos libros, la verdad que lo van a entender. Volver a agradecer a don Jesús Morata el habernos honrado con esta entrevista y, como no, destacar la labor de la entrevistadora de Jadilla, que ha estado de verdad a la altura de los entrevistados. Muchas gracias a ambos. Muy buenas tardes, don Jesús. Muy buenas tardes. Nada, agradecerle enormemente que habernos hecho el honor de regalarnos este momento. Y para comenzar, nos encantaría
que nos describiera su infancia. Claro, pero quiero empezar diciendo que lo de don Jesús me ha hecho más viejo de lo que ya soy y te rogaría que me hablaras de tú porque al fin y al cabo mi juventud es todavía notoria. Pues entonces repito la pregunta. ¿Cómo describirías tu infancia? Mi infancia, pues fue una infancia compleja, porque pasé por lo que era la Escuela Nacional del Pueblo, el Colegio Diocesano de San Ildefonso en Almería, luego estuve de seminarista unos años, luego estuve como estudiante de formación profesional en un sitio delicioso, que son las escuelas profesionales de la Sagrada Familia de los jesuitas, de los que tengo un recuerdo extraordinario, luego bachillerato y luego la universidad. Fue una juventud, una infancia que se entremezclaba con la juventud muy variada, pero siempre muy disciplinada y siempre muy atenta a lo que era la lectura, el estudio y algunas aficiones curiosas, como por ejemplo mi afición a la lengua latina, que desde que entré en el seminario, allá en el año 59, nunca la he abandonado y la sigo cultivando en estos tiempos. Así que, digamos que su infancia se habría dividido en 3 fases, ¿cierto? Sí, varias fases, sí. Además, muy movida también porque mi padre, que era militar, tenía cambios de destino con frecuencia y entonces he vivido sucesivamente en Almería, Jaén, Granada, y entonces siempre Andalucía y Málaga, y Andalucía Oriental ha sido todo mi territorio, aparte del tiempo de que posiblemente hablemos mi etapa de inolvidable en Melilla. Antes de llegar a la etapa de Melilla, tengo todavía un par de preguntas. Sí. Que siguiendo con tu etapa de seminarista, Jesús, ¿qué queda en el Jesús Morata de hoy de ese joven seminarista en los años 60? Pues por lo pronto un gran respeto por la Iglesia y por las enseñanzas que recibí allí. Eso no quiere decir, ni mucho menos, que se compartan determinadas conductas, ni determinadas opiniones, ni nada de eso. Pero yo sí puedo recordar que fueron años de gran formación, gran estudio, gran amor a la disciplina, mucho compañerismo y un respeto profundo a todos los que fueron mis superiores. La mayoría de ellos, lamentablemente, han muerto, pero todos han significado mucho para mí y le estaré, mientras viva, profundamente agradecido. Qué bonito. En cuanto a ideología política, Jesús, Sí. ¿Cómo fue la transición de seminarista a militante de la izquierda? Pues no fue difícil. A mí me enseñaron en lo que era en el espíritu de la solidaridad. Y muy bien, la solidaridad no tiene por qué tener tinte político determinado. Cuando yo ya estaba en la universidad, pues ya poco a poco me fui concienciando de la necesidad de un cambio político en España. Recuerdo que estábamos en plena dictadura. Yo acabé la carrera cuando todavía vivía el dictador. Entonces, incluso la oposición docente que yo estuve para mi instituto fue todavía en octubre del 75, cuando Franco murió en noviembre de ese mismo año. Es decir, yo me formé en una etapa muy difícil políticamente, y eso estéticamente y políticamente me fue apartando de todo lo que significaba ese conglomerado extraño de lo que era la falange, el movimiento, como ideología, pero siempre con respeto a las personas. Yo he conocido personas con esa ideología que han sido muy decentes y que luego con el tiempo cada uno ha ido derivando como Dios le ha dado a entender y siempre respetando las personas. Ahora, eso sí, pensando siempre que la política está concebida
para que todos vivamos mejor, especialmente los que nunca han vivido bien. ¿Y de tu época universitaria, Jesús, qué recuerdos te quedan? Pues mis recuerdos son fui muy buen estudiante, quiero decir sinceramente. Y nuestro curso, concretamente el curso mío de románicas, hice filología románica en la Universidad de Granada, nos sublevamos contra un profesor que también ha muerto y que lamentablemente, que con el paso del tiempo se le toma aprecio a todo, porque tenía un comportamiento que nos parecía inadecuado con los alumnos. Incluso organizamos una huelga tremenda y conseguimos incluso que en vez de examinarnos este señor nos examinara un tribunal, cosa inconcebible. Le estoy hablando del año 72, 73, en una España prácticamente donde los rectorados eran impermeables a cualquier tipo de solicitud del alumnado, por justa que fuera. Recuerdo aquello. Recuerdo que estudiaba muchísimo. De hecho, cuando yo acabé la carrera, en el año 74, ya tenía preparadas las oposiciones de lengua y literatura, que las saqué inmediatamente. O sea, las primeras que hubo las saqué gracias a los estudios que un grupo de compañeros, 4 concretamente, mi amigo Pepe, Cerezo, José, o sea, Pepe, 4, ¿qué más da? Tuvimos una preparación extraordinaria y eso nos sirvió para obtener rápidamente un estatus profesional que nos gustaba, que era el contacto con la lengua y la literatura española y especialmente el enseñarla. Ahí está el gran placer, ¿verdad? Ahí está el placer, enseñarla cuando tenías quien te escuchara. Que uno de los reproches que yo en los últimos años de mi vida académica he padecido es que muchos alumnos perdieron la costumbre de atender. Y entonces un profesor, cuando ve que un grupo de alumnos no atiende, se aburre y tampoco explica convenientemente. Y eso es así, que vamos a hacer. Pero volviendo otra vez al tema político, sí. Nos gustaría que nos dijera cómo fue tu ingreso en el Partido Socialista. Pues el recién llegado a Málaga en el año 75, en octubre por ahí, conocí a un compañero ilustre al que le tengo profundo aprecio. Hace tiempo que no lo veo, pero le tengo muchísimo aprecio. Se llamaba Rafael Ballesteros, que me introdujo en el mundo de la política del Partido Socialista, y de su mano entré en el Partido Socialista con él y con otros compañeros como Carlos Sanzán, también persona notable, muy importante en la historia del socialismo malagueño y del socialismo español, personas también del que conforme pasa el tiempo les tengo más aprecio y más valoración. Años después nos encontramos con Jesús Morata como delegado del Ministerio de Cultura en Melilla. Sí. Entonces la pregunta es, ¿quién te ofreció y convenció para que aceptaras este puesto? Pues los compañeros que le he dicho. Es decir, Melilla es una ciudad curiosa, importante. Allí aquello por muchísimas circunstancias, aquello es algo que te atreves a irte a Melilla. Yo estaba en Málaga entonces, yo dije, pues yo sí, yo no conocía Melilla, aunque mi padre de militar había estado en Melilla y el alzamiento militar le alcanzó allí e hizo toda la guerra en el bando nacional. Mi padre no tenía ideología, era simplemente militar, no tenía ideología política porque en esa época no. Pero yo sí. Y entonces, cuando fui a Melilla, yo ya iba como una persona convencida ideológicamente de tratar de aplicar en Melilla el programa que el Partido Socialista acababa de presentar a la sociedad española, con el que había ganado por mayoría absoluta.
Entonces, yo llego allí en Melilla, me acuerdo perfectamente, tomo posesión en enero de 1984, como delegado de Cultura. El ministro era nuestro amigo, ¿cómo se llama, hombre? Javier Solana, persona amabilísima, que estuve también con él allí, y con Pilar Miró, hablando con ella, que entonces era directora general de cinematografía, personas entrañables las dos, y me animaron a ver lo que se podía hacer en Melilla, ciudad que ellos conocían de referencias, no porque, por muchísimas razones, todos saben perfectamente que tradicionalmente las izquierdas han abordado muy mal y con mucho desconocimiento todo lo referente a la presencia española en el norte de África. Unas veces por mala fe y la mayor parte de ellas por ignorancia estricta, ¿no? Y entonces yo fui allí y lo primero que hice fue pues tratar de aplicar sin ningún tipo de, ni de más ni de menos, de aplicar por el programa socialista, que lo que habíamos defendido para toda España. Como Melilla era parte de España, naturalmente, pues la idea era aplicar en Melilla esa política. ¿Y cómo fue entonces tu primer contacto con Melilla? ¿Qué Melilla te encontraste? Me encontré en Melilla muy distinta a la que me encontré años después y la que me encontré ahora. Era una Melilla fundamentalmente muy militarizada todavía, pero no lo digo negativamente. Lo digo porque muchas veces se ha reprochado a Melilla que la presencia militar excesiva, que entonces prácticamente era casi la mitad de Melilla era territorio militar, no, más o menos, era mucho, influía excesivamente en la vida político-social. No era verdad. Los aciertos y los errores de la vida política en Melilla, cuando yo llegué a la ciudad, eran propios de los civiles, no de los militares, que tenían su vida respetuosa y paralela al margen y sin entrar para nada en lo que podían ser conflictos entre partidos o subpartidos, porque cuando yo llegué allí aquello era muy complicado, había toda una gama de partidos políticos que casi más que habitantes. Era una cosa curiosa. El Partido Socialista en aquel momento había ganado por mayoría absoluta y tenía a los 2 senadores y al diputado. O sea, copó por completo, cuando yo llegué allí había copado por completo la presencia en los parlamentos y además tenían mayoría absoluta en el ayuntamiento. Entonces no había comunidad autónoma. Entonces era un momento, desde mi punto de vista, especialmente idóneo para hacer en Melilla unas transformaciones que al poco tiempo de estar allí me parecían imprescindibles. Luego, si queremos, hablamos de por qué. Sí, esa pregunta vendrá después. Sí. Pero ahora centrándonos un poco en el partido, lo que estábamos militando, en el Partido Socialista, ¿qué recuerdos guardas del partido en sí, en Melilla, y de tus compañeros de partido? Pues de todo. En general, yo fui muy bien acogido y lo agradezco profundamente. Pero al poco tiempo mi posición política empezó a desviarse un poco del enfoque general que entonces se imponía en la ciudad. Por ejemplo, yo me di cuenta allí de una cosa que cualquier persona formada un poco en lo que es el marxismo, como yo estaba formado, aunque yo siempre he sido profundamente moderado, o sea que más, pero claro, yo vi que las únicas fuerzas productivas reales era lo que llamábamos el colectivo musulmán. Los demás eran funcionarios, militares, todo dignísimo, pero lo que era la actividad productiva, todo era consecuencia del trabajo de otros que estaban mal pagados y peor documentados. Eso no era posible. O sea, eso no era posible en España. Yo me encontré ahí incluso a la hora de contratar a una persona para que atendiera mi domicilio, porque éramos poquísimos los que dábamos de alta al personal laboral doméstico, cuando aquí todo el mundo en la península, por lo menos todas las personas con las que yo me relacionaba, lo primero que hacían era cumplir con las leyes en ese aspecto. Pero desde eso a otra cosa que yo al poco tiempo
contemplé y me quedé estupefacto era la no documentación, la no existencia jurídico-administrativa de miles de melillenses sencillamente por decisiones políticas contrarias no solamente a la legislación española, sino a los derechos humanos universales. En ese partido se encuentra usted con Omar Mohamed Yunus. Sí. ¿Cómo recuerda su primer encuentro? Con afecto. Omar en aquel momento era un buen muchacho, trataba de abrirse paso como economista en una mirilla cerrada, creo que se dedicaba entonces a la fiscalidad, creo recordar que básicamente, no me equivoco en eso, y estuvimos hablando bastante de la situación de Melilla. Era un muchacho que había estudiado en Málaga, y estaba una persona concienciada. Recuerdo que tuvo problemas pero no porque tuviera la culpa él, sino con algo referente a alguna asociación que regentaba el coche funerario, una cosa que fuera de Melilla no tiene explicación ni sentido, y para qué voy a darle vuelta a eso, pero injustamente se le acusó de algo. Yo hablé con un abogado de Málaga muy bueno, que también ha muerto lamentablemente, José María Fortes, que rápidamente solventó eso en la audiencia de Granada, porque allí en Melilla aquello era imposible, entonces se le hizo justicia en ese aspecto. Luego mantuvimos una relación muy afectuosa, y siempre le he deseado y le deseo por lo mejor en esta vida. Y hablando de esa relación afectuosa, ¿cómo se desarrolló tu relación con él, con Omar Mohamed Yunus, y cómo influyó esta en el inicio del movimiento musulmán? Bueno, ya ha pasado tiempo suficiente, yo creo que ya conviene hablar con claridad. El movimiento musulmán en Melilla, que era imprescindible, contó desde el primer momento con mi simpatía y con mi mayor involucración. Me involucré absolutamente en todos los sentidos. Tanto dialécticamente como vivencialmente, incluso escriturariamente, que dirían los medievales, porque había que dar a conocer fuera de Melilla una situación que para un peninsular que llegaba allí socialista no era admisible. O sea, pero yo cuando yo llegué allí me enfrenté a aquella situación, yo no me consideraba ni un rebelde, ni un héroe, ni nada de nada. Yo trataba de hacer en Melilla lo que hubiera hecho si hubiera ido como delegado a Antequera o a Cuenca. Así, para mí Melilla era igual, pues entonces tenían que cumplirse las leyes. O sea, es que aquello era una situación inaceptable. Y entonces, bueno, pues sintonicé con él en este sentido, hablamos bastante, y yo, pues entonces observé que era imposible que aquello sirviera para nada, esa disputa nuestra, si eso no trascendía las fronteras de Melilla. Y entonces, ¿qué pensamos? Pues que había que sacar fuera el problema. Esa fue la razón, después de una serie de acontecimientos, en que, por razones que ahora mismo no vienen al caso, conseguimos un contacto con el diario El País, hablo del año 85, me parece, del año 85, y se publicó un artículo que yo escribí, llamado Legalizar Melilla. Me han preguntado muchas veces por qué no lo firmé yo. Pues esa era la siguiente pregunta, sí, porque tenía que ver el artículo publicado por el diario El País, Legalizar Melilla. Sí. Es que esa fue la piedra angular, digamos, del movimiento musulmán. Sí. Y la pregunta era que si podría relatarnos quién tuvo la iniciativa de escribirlo y publicarlo, ya que aún
aparece firmado por el señor Dudú. Tanto Fernando Belaunte como Irene Flores insisten en atribuirle a ti, Jesús, sí. la autoría de este artículo. Bueno, ellos estábamos bien informados. Fernando Belmonte era mi hermano. Políticamente, además, tenía muchísima simpatía. Una persona lamentablemente muerta, una de las muertes melillenses que yo he sentido más en mi vida, porque no estaba en el guión que muriera Fernando. Eso ha sido para mí, fue un golpe del que es muy difícil reponerse. Pero él tiene una información privilegiada, porque estaba en todos los foros. Era el típico periodista de investigación de verdad, no como otros. Y era un lince para seguir y oler las noticias. Su compañera Irene, lo mismo. Pero ellos saben perfectamente el origen del artículo y sabían perfectamente que si ese artículo, legalizar Melilla, que efectivamente significó un antes y un después en la lucha por los derechos de los musulmanes de Melilla, si lo firma un español que se llama como yo, con apellidos españoles, no habría tenido el menor impacto en la península. Hacía falta que alguien de allí, con otros apellidos, con otra identidad, sirviera como impulso y sobre todo como llamada de atención a las autoridades españolas y a la opinión pública. Y tuvo un efecto extraordinario porque el movimiento musulmán encontró rápidamente una enorme simpatía entre la población española de la península, que ahora mismo nos parece increíble por los asuntos que ha habido después con los ayatolás, pero entonces fue entusiásticamente apoyada por la mayor parte de las personas que estuvieron en contacto con esta situación. A raíz de tu respuesta, Jesús, y siguiendo con tu extrema sinceridad y transparencia, ¿hubiese tenido el mismo efecto que este artículo, firmado por el señor Dudú, hubiese sido firmado por cualquier otro melillense musulmán? Pues posiblemente sí. Posiblemente sí. Porque el problema, Omar Mohammedi Dudú no era conocido por nadie fuera de Melilla. Si yo allí pongo a Ahmed, Guariachi, lo que sea, hubiera funcionado exactamente igual como de un rifeño que estaba descontento con la situación en que se encontraban sus hermanos en Melilla. Ahora me viene a la mente, hablando de esto, Terra Omnium. Y me gustaría que contestases a una pregunta. En cuanto a Terra Omnium, ¿puedes describirnos cómo se gestó y cuál fue tu implicación en su gestación, la gestación de Terra Omnium? Yo era delegado de Cultura y era el que tiene que dar de alta, digamos, a las asociaciones, según las leyes de entonces, que quisieran establecer cualquier tipo de actividad social. Entonces, hablando con Omar, yo ahora veo que se llama Omar, pero yo siempre lo he llamado a Omar Mohammedi, ahora se llama de otra manera que no sé por qué, porque me resulta difícil reconocerlo. Para mí ha sido a Omar Mohammedi y ahora por otro se llama Omar Funti. Es una cosa que no acabo de entender, pero en fin, cada uno es dueño de llamarse como estime oportuno. Pues hablando con él le dije que quizá una buena solución sería crear una asociación abierta para la participación. Entonces estuvimos hablando del nombre y entonces si da un nombre Chelja, como decíamos entonces Altamací, o un nombre en español, si es en español parece colonial, si lo daba en Chelja parecía que era independentista. Entonces yo con mi formación seminarista dije, ¿y si le damos un nombre en latín que no molesta a nadie? Y entonces, para ser neutros, ¿no? Para ser neutros, se barajó dos posibilidades. Una que era Terra Nostra, tierra nuestra, o Terra Omnium. Y entonces yo me incliné por Terra Omnium, tierra de todos. Bonito nombre. Porque era mucho mejor que fuera
algo inclusivo. Ese fue el origen de la asociación Terra Omnium, que era una asociación cultural. Naturalmente en la cultura entra todo lo que tuviera que entrar. Inclusive, ¿no? Inclusive, Como el propio nombre claro, indicaba. inclusiva. ¿Cómo vivió Jesús Morata el desarrollo del movimiento musulmán? Pues prácticamente desde Málaga, porque yo a raíz de mi enfrentamiento con el Partido Socialista local de Melilla, no soporté más la presión, porque además en Madrid se daban unas informaciones terriblemente falsas sobre mi actuación. Entonces yo me marché a mi puesto otra vez a enseñar lengua y literatura, que es lo que me ha gustado toda la vida. Y entonces desde Málaga pues seguía con todo el interés del mundo la situación de Melilla, porque es muy importante, y desde ahí contribuí con algunos textos importantes para la cuestión de la lucha. He escrito... Sí, que tengo unas notas por aquí sí, y que a continuación me gustaría, pero antes de llegar a eso... Antes de llegar a eso, con el partido, que era Ruptura. Ruptura, en ese momento dirigía una persona que ha fallecido, por tanto, y cuya muerte siento. Es decir, que me enteré que esta persona, Julio, murió, sí. Y lo sentí, porque con el tiempo realmente yo no tengo cabida para el rencor, porque el rencor ocupa en el alma un espacio tóxico, y yo no quiero toxicidad en mi interior mientras pueda evitarla. Pero en fin, él tenía unas ideas y convenció a otras personas, incluido el que era alcalde, otra persona con la que discrepaba radicalmente, porque considero que un alcalde tiene que ser para todos los melillenses, no solamente para un sector, por ejemplo, ¿no? Pero en fin, el hecho es que yo me marché a Málaga, y desde el año, o sea, digamos, la gran movida del año 86-87, yo ya estaba en Málaga. Entonces, Morata, Moro, Morata, traidor, sí. ¿Fue esa reacción de parte de la población melillense hacia su persona el principio del fin de su estancia en la ciudad? Fue simultáneo. Yo ya no podía seguir allí, porque además había un delegado de gobierno, no sé si se puede decir claramente, absolutamente inepto. Un hombre llamado, un hombre pequeño en todos los sentidos. Y entonces, creo que se llamaba Andrés. No sé si yo de Andrés me acuerdo que fue crucificado en Aspa. Este no, pero vamos, espero que no lo sea. Pero vamos, quiero decirle que es una persona muy proclive a contar las cosas con bastante lejanía de la verdad. No sé si me he explicado lo suficiente. No, muy claramente. Muy claramente. Muy transparentemente. Entonces, con él en esas condiciones era imposible trabajar allí, cuando además era una persona tan absolutamente ciega y cegada por su entorno, que fue de los máximos impulsores en tratar de aplicar a Melilla la famosa ley de extranjería, que, como veremos después, ni estaba pensada para Melilla, ni nada que se le pareciera. Y siguiendo entonces con esta etapa, Jesús, sí. En esta misma etapa, compusiste tu histórica y legendaria carta a Hamed. Estaba en Málaga. ¿Podrías relatarnos la motivación para escribir esta carta poética dedicada al pueblo musulmán de Melilla? Pues sí. Yo en un momento dado, a la hora, yo escribí muchos artículos, muchas cosas para distintos medios. Los firmara quien los firmara, yo no. Porque si lo firmaba yo no tenía efecto. Claro. Pero una cosa sí firmé, bueno, sí compuse como anónima, que fue la carta a Hamed. Yo tomé la idea de Hamed como el arquetipo del musulmán melillense maltratado por la administración. Y entonces yo le escribí una carta a Hamed y a sus hermanos. Y entonces tomé unos versos muy famosos
para encabezar el poema de Gabriel Celaya, que todos hemos incluso cantado porque Pablo Ibáñez la cantaba, porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Y a partir de ahí compuse una carta dedicada al musulmán, a sus mujeres y a la situación de explotación que tenían, poniendo en guardia al colectivo musulmán sobre los peligros que acechaban, tener excesiva confianza en lo que se les dijera. Y el estribillo del poema permanente era: mienten, 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 y siguieron mintiendo hasta que no pudieron más. ¿Usted cree que siguen mintiendo? La situación actual, como yo soy prudente, me faltan conocimientos para poder dar una información correcta. Y como soy prudente, prefiero no entrar en la situación actual y remitirme a esto por lo que pueda tener de valor histórico en una época que fue muy importante. Sí, definitivamente. Entonces, ¿recuerdas tu respuesta tanto de las autoridades, Jesús, como de los melillenses musulmanes a este precioso himno por la libertad de nuestro pueblo? Yo ese himno, lo que pasa es que recién saqué, yo lo mandé por correo, me acuerdo un amigo que no voy a dar el nombre por si no quiere que lo dé, pero que vive en Melilla, al que le tengo muchísimo aprecio, se lo mandé por teléfono, se lo copió, lo mandó por teléfono, y luego le mandé un ejemplar por correo, normal. Creo que hizo, no sé, fueron 3.000 copias, y a los 5 minutos la policía había secuestrado los 3.000 ejemplares del poema de la carta a Hamed, que siempre me ha sorprendido, porque vista ahora pasa un poco como con nuestros padres cuando en los años 50 se estrenó la película Hilda, con Rita Hayworth y con Glenn Ford, donde había una escena donde Glenn Ford abofeteaba a Rita Hayworth. Eso se clasificó la película como 4R, eso es para mayores con todos los reparos, prácticamente imposible, y luego la he estado viendo en horario infantil varios años, que la han puesto muchas veces. O sea que entonces quiero decirte que, vista ahora la carta Hamed, parece pues un cuento de Ursulinas, cuando realmente era simplemente una carta de denuncia de una situación evidente en aquel tiempo. Muchas gracias, Jesús. Y después de esta áurea etapa de su paso por Melilla, regresó a la ciudad para liderar el proyecto Partido Socialdemócrata de Melilla. Sí, exacto, ¿recuerdas? El año 99. Fue un error. Yo en el año 99, varios compañeros, no voy a dar los nombres, me dijeron que era el momento oportuno para tratar de cambiar la situación, que todavía el colectivo musulmán estaba en condiciones muy malas, y que había espacio para que un partido nuevo se pudiera abrir paso en la situación de Melilla y tratar de mejorar las condiciones. Fue un error. Ni yo tenía información suficiente. La que se me ofreció estaba llena de fantasía y de, digamos, más de sueños que de realidades. Yo fui con la mejor voluntad posible. A las 2 semanas me di cuenta que era completamente imposible, porque el colectivo, ahí está la historia, la clave desde mi punto de vista es la siguiente. El colectivo musulmán, luchador, honesto, valiente y combativo, que yo conocí en el año 84 y 85, ya no era el del año 89-90, en absoluto. Era otra cosa. Habían pasado una serie de años, la delegación de gobierno había, digamos, homogeneizado a su manera al colectivo musulmán, los elementos de rebeldía o habían sido trastornados, no digo comprados, pero sí cambiados, y la realidad es que en aquel momento el ansia de lucha por la libertad que existía en los años 80
no era ni remotamente la que encontré a finales de los 90. Fue un gran error mío por haber aceptado aquella sugerencia y aquel partido que lamentablemente, como era previsible, una vez que se analizan las cosas, no podía tener futuro allí en aquel momento, ni presente ni futuro. Eso no significa que la situación de los musulmanes esté o estuviera entonces en las condiciones debidas. Dios me libre de decir semejante cosa, porque sospecho que ni era ni es así. Muchas gracias, Jesús. Pero aun siendo desconocido por muchos melillenses, Jesús Morata nunca ha estado desligado ni de Melilla ni de su destino. Sí, sí. ¿Qué puedes contar con tus amistades, relaciones y tus iniciativas por Melilla? Yo, fíjate una cosa, me alegré muchísimo cuando a Barcani lo hicieron delegado del gobierno. No solamente porque lo conocí y le tenía aprecio, sino por lo que significaba que hubiera un musulmán de delegado de gobierno en Melilla. Eso para mí fue una emoción extraordinaria. Cuando vi que Malik era el delegado del gobierno en Melilla, al margen de cómo lo hubiera hecho antes o después, me daba igual. Era tal el cambio que significaba aquello, que yo verdaderamente me sentí profundamente satisfecho. Por tanto, ha habido algunos aspectos que yo he valorado bastante. He visto también que el partidos con gran presencia musulmana han llegado a las instituciones, de lo cual me alegro. Yo ya lo dije en su momento, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la memoria se olvida, pero yo en los años 84 por ahí, yo ya insistía en que cada partido, aunque fuera como hacen los americanos a la fuerza, estableciendo un cupo obligatorio de personas determinadas, en Melilla sería muy importante que todos los partidos reservaran un cupo en puestos de salida para el colectivo musulmán de Melilla. No se me hizo el menor caso, como es natural, pero bueno, me ha alegrado de que con el paso del tiempo, por distintas circunstancias y afortunadamente, eso haya ocurrido y que haya gran cantidad de personas de etnia rifeña que desempeñen cargos institucionales en la ciudad. Y siguiendo entonces con esta línea, Jesús, para finalizar, Sí. Y ya, No, igual. ¿cómo ve la Melilla actual? ¿Y cómo imaginaba usted allá, a mediados de los 80, nuestro presente? Bueno, imaginar en los mediados de los 80 nuestro presente era muy difícil porque es que no se parece nada. Melilla era un municipio casi de Málaga. Ahora mismo funciona como si fuera una comunidad autónoma cuando realmente es un municipio sin término municipal. Pero bueno, tiene una cantidad de recursos económicos que en aquellos tiempos no se podían ni soñar. Por otra parte, tiene una burocracia terrible porque hay presidentes, consejeros, viceconsejeros, directores generales, vamos, como si esto fuera la Comunidad de Madrid, cuando realmente sabemos perfectamente de qué estamos hablando, que es un municipio sin término municipal, como he dicho antes, que me alegro que tenga todos esos recursos y muchos más que vinieran, pero que se repartieran debidamente y que se invirtieran en lo que realmente puede significar una mejoría de la inmensa mayoría de la población, que sospecho que sigue teniendo carencias muy parecidas a la que tenía en mis tiempos. Pues muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias por tu tiempo y sobre todo por aportar más transparencia y honestidad, ¿no? Que pues nada, gracias a ti. A esta parte de la historia. Gracias a ti, Javilla, y espero que todo salga mejor para todos, especialmente para la ciudad de Melilla, que se lo merece. Exactamente. Muchísimas gracias, Jesús.